La caída de los muros de Jericó, la fe que derribó lo imposible. Introducción. Hay historias que trascienden el tiempo, relatos que no solo se graban en la memoria de la humanidad, sino que tocan la esencia misma de lo que significa creer. Una de esas historias es la caída de los muros de Jericó. En la vasta narrativa bíblica, pocos episodios combinan de manera tan perfecta el poder de la fe, la obediencia divina y el misterio sobrenatural. Jericó no era solo una ciudad más en el Antiguo Oriente, era una fortaleza inexpugnable, una joya de piedra y murallas que parecían desafiar a cualquier ejército. Pero frente a ella se alzó un pueblo sin catapultas, sin arietes, sin espadas suficientes. Y sin embargo, armado con algo más poderoso, la fe en el Dios de Israel. El contexto del pueblo de Israel. Tras 40 años vagando en el desierto, el pueblo de Israel estaba a punto de cumplir una promesa largamente esperada, la entrada a la tierra prometida. Habían pasado generaciones desde que Abraham recibió la promesa de una tierra que manaría leche y miel. Pero para alcanzarla debían cruzar el río Jordán y conquistar las tierras que en ese momento pertenecían a poderosos reinos cananeos. Moisés había guiado al pueblo hasta las puertas de esa promesa, pero no sería él quien la vería cumplida. Tras su muerte en el monte Nebo, el liderazgo recayó sobre Josué, su fiel servidor, un hombre de profunda fe y obediencia. Dios mismo le habló y le dio una instrucción clara. Levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy. Josué 1:2. Pero la primera gran prueba estaba apenas del otro lado del río, Jericó. Jericó, la ciudad fortificada. Jericó era una de las ciudades más antiguas del mundo, un punto clave en el corredor de Canaán. Su ubicación estratégica la convertía en la puerta de entrada al corazón del territorio cananeo. Situada en el valle del Jordán, a unos 250 metros bajo el nivel del mar, se levantaba rodeada de palmeras, campos fértiles y fuentes de agua. Era conocida como la ciudad de las palmeras, pero también como la ciudad de los muros. Y esos muros eran formidables. Las excavaciones arqueológicas en la zona conocida como Tel Sultan revelan que Jericó poseía murallas dobles, una exterior baja y ancha, y una interior alta y maciza. Las viviendas se ubicaban entre ambas murallas, formando una especie de corredor fortificado. Las paredes estaban hechas de piedra y adobe endurecido, capaces de resistir embestidas e incendios. Era, en términos militares, una fortaleza inexpugnable. Los habitantes de Jericó, al oír que los israelitas habían cruzado milagrosamente el río Jordán, cuyo cauce se detuvo como lo hiciera el Mar Rojo en tiempos de Moisés, cerraron sus puertas. Nadie salía ni entraba. El miedo se había apoderado del reino, pero también la arrogancia. Los muros eran su confianza. La misión de los espías. Antes de avanzar, Josué envió secretamente 2 espías para reconocer la ciudad. Estos hombres se alojaron en la casa de una mujer llamada Rahab, una prostituta que vivía sobre el muro. Rahab, movida por una intuición espiritual, los escondió de las autoridades jericenses. Ella había oído lo que el Dios de Israel había hecho en Egipto y en el desierto, y reconoció en ello un poder superior. Le dijo a los espías: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros». Josué 2:9. A cambio de su ayuda, Rahab pidió que su familia fuera perdonada cuando la ciudad cayera. Los espías aceptaron y como señal le pidieron que colgara un cordón escarlata en su ventana. Aquel hilo rojo se convertiría en un símbolo de salvación, un eco del Cordero Pascual en Egipto y un anticipo de la redención futura a través del sacrificio de Cristo. Las instrucciones divinas. Cuando los espías regresaron, Josué recibió de Dios un plan que desafiaría toda lógica militar. No habría asedio, ni catapultas, ni escalas. El arma sería la fe y la obediencia. Haréis rodear la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Sinthing. A los ojos humanos, el plan parecía insensato. ¿Cómo podrían unas vueltas silenciosas y un grito derribar una muralla de piedra? Pero Josué no cuestionó. La fe, como en tantas otras ocasiones, era el arma invisible que cambiaría el curso de la historia. La procesión sagrada,
Durante 6 días consecutivos, el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó. Al frente iban los sacerdotes portando el arca del pacto, símbolo de la presencia divina, seguida por los guerreros y el resto del pueblo. Durante cada marcha reinaba un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el sonido grave y penetrante de las trompetas de carnero, conocidas como shofar. Los habitantes de Jericó, desde las murallas, observaban con desconcierto. Al principio, tal vez se burlaban. Luego, conforme los días pasaban, el temor fue creciendo. Cada mañana veían a esa multitud avanzar en silencio, rodear la ciudad y retirarse sin decir palabra. Era como si la fe invisible de aquel pueblo estuviera minando los cimientos espirituales de la ciudad antes que los físicos. El séptimo día, la caída de los muros. El séptimo día, Josué ordenó al pueblo levantarse temprano. Ese día darían 7 vueltas completas alrededor de la ciudad. El número 7, en la simbología bíblica, representa plenitud, perfección divina. No era un número al azar, era el sello de que la acción pertenecía totalmente a Dios. Cuando se completó la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza, y Josué gritó, «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y entonces ocurrió. El estruendo del clamor del pueblo se mezcló con el sonido sagrado de los cuernos. Un temblor recorrió la tierra. Los muros de Jericó, aquellos muros que parecían eternos, comenzaron a resquebrajarse, a desmoronarse piedra sobre piedra. En cuestión de instantes, la fortaleza que representaba el orgullo de los cananeos se convirtió en ruinas. El texto bíblico es claro. El muro se derrumbó. No fue obra de ingenieros ni del azar. Fue la manifestación de un poder divino ante la fe inquebrantable de un pueblo obediente. El cumplimiento de la promesa y el pacto de Rahab Josué ordenó entonces que la ciudad fuera tomada. Todo fue destruido, según el mandato de Dios, excepto la casa de Rahab. Los espías que ella había salvado entraron, la encontraron junto a su familia y la sacaron antes de que el fuego consumiera las ruinas. Rahab y su familia fueron llevadas al campamento israelita y más tarde se integraron al pueblo de Israel. De hecho, el Evangelio de Mateo revela un detalle sorprendente. Rahab se casó con Salmón y fue madre de Bus, bisabuelo del rey David y antepasado directo de Jesucristo. Una mujer extranjera, marginada y considerada impura, se convirtió en parte del linaje mesiánico. Así, la caída de Jericó no fue solo una victoria militar, sino también una victoria de la misericordia y la redención. El simbolismo espiritual de Jericó. Más allá del relato histórico, Jericó encierra un profundo mensaje espiritual. Los muros de Jericó representan las barreras que el ser humano levanta frente a Dios: el orgullo, el miedo, la incredulidad, la autosuficiencia. Son murallas que aparentan proteger, pero en realidad encierran el alma. Dios, a través de Jericó, muestra que ningún muro, por alto o ancho que sea, puede resistir el poder de una fe verdadera. No fue la fuerza del ejército, ni la habilidad de Josué, ni una estrategia humana lo que provocó la caída. Fue la obediencia y la confianza absoluta en la palabra divina. El sonido de las trompetas simboliza la voz de Dios llamando a su pueblo, mientras que el grito colectivo representa la unidad del espíritu humano cuando se alinea con el propósito divino. El derrumbe final no es solo una imagen de victoria, sino también de liberación espiritual. La huella arqueológica y el debate histórico. Durante el siglo XX, diversos arqueólogos exploraron el sitio de Jericó, intentando hallar rastros de esta historia. Entre ellos destacó Kathleen Kenyon, quien en la década de 1950 excavó los restos de la antigua ciudad. Sus hallazgos revelaron muros caídos y signos de incendio intenso, datados aproximadamente en el siglo XIV a.C., lo cual coincide con el periodo de la conquista israelita descrito en la Biblia. Aunque algunos investigadores debaten las fechas exactas o la interpretación de los restos, la evidencia de una destrucción súbita e inusual permanece. Pero más allá de las pruebas materiales, Jericó trasciende la arqueología, porque su verdadero valor está en el mensaje que transmite. La fe puede derribar lo imposible. Jericó en la memoria y la fe. El eco de las trompetas de Jericó aún resuena en la historia del pueblo de Dios. Los salmos, los profetas y los escritores del Nuevo Testamento recordaron este episodio como un ejemplo supremo de fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, se dice: «Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días». La fe, entonces, no es pasividad ni deseo, es acción en obediencia.
Es caminar, incluso cuando no se comprende el plan. Es confiar, incluso cuando la lógica dice que no. Es levantar la mirada hacia un muro imposible y creer que puede caer. Jericó en el corazón del creyente. Cada ser humano tiene su propia Jericó, un obstáculo, un miedo, una adicción, una culpa, una herida del pasado. Y muchas veces esos muros parecen imposibles de derribar. Pero así como el pueblo de Israel marchó alrededor de sus imposibles confiando en Dios, también cada persona puede derribar las murallas que aprisionan su alma. El proceso puede parecer lento, repetitivo, incluso ilógico. Pero cada vuelta de obediencia, cada acto de fe, cada oración sincera, va minando las estructuras invisibles del ego y del temor, hasta que llega el séptimo día y los muros caen. La lección eterna de Jericó. La historia de Jericó es más que una conquista militar. Es una lección eterna sobre el poder de creer, de esperar y de actuar conforme a la voluntad divina. Nos recuerda que la verdadera victoria no está en la fuerza humana, sino en la alineación con lo sagrado. Cuando la fe y la obediencia se unen, lo imposible se vuelve posible. Así, Jericó no cayó solo una vez. Cae cada vez que un alma se libera del miedo. Cae cuando el amor sustituye al orgullo. Cae cuando la fe derrumba la duda. Cae cada vez que recordamos que la voz de Dios aún puede hacer temblar los muros más antiguos del corazón humano.